Gracias a Dios por este tiempo de alabanza, aunque con complicaciones técnicas. La próxima semana vamos a mejorar eso, pero gracias a Dios que aún así no somos impedidos de poder alabar a nuestro Señor, y gracias a Dios por ese tiempo que nos ha permitido tener. Y ahora vamos a ser expuestos a su palabra, continuando en Romanos 7, Romanos capítulo 7. Si me acompañan, vamos a estar leyendo nuevamente la misma porción. Esta es la segunda parte de esta porción de texto, del 14 al 25. Romanos capítulo 7, del 14 al 25. Si lo tienen, vamos a leer ese pasaje, Romanos capítulo 7, empezando desde el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Vamos a orar. Padre, Dios bueno y eterno, Dios de toda gloria, tú eres digno de todo honor, alabanza, todo imperio y poder son tuyos para siempre. Y en esta mañana nos encomendamos a ti en el nombre de Jesucristo para pedir por tu Espíritu Santo para que podamos entender y poder poner atención y poder aprender cada día más acerca de esta enseñanza que nos tienes hoy. Y te pido que nos hables a nuestras mentes y nuestros corazones, nos redargullas, nos exhortes, nos enseñes y sigas trabajando en tu iglesia para tu gloria, sigas moldeándonos cada uno a la imagen de Jesucristo. Te pedimos esto y te damos gracias. Amén y amén. Es bien conocido que los conflictos internos traigan derrotas terribles o incluso desastres, ya sea en reinos o en nuestras propias vidas. Jesús claramente enseñó que todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Abraham Lincoln usó este pasaje también, es muy conocido esta porción de la Escritura. La realidad es que la historia del mundo nos muestra que esto es cierto. El gran imperio romano tuvo su caída por unos bárbaros que desde adentro comenzaron a tomar gran parte del imperio romano. Y ese fue el cumplimiento de Daniel 2, la estatua del sueño de Nabucodonosor. Lo que usted vio, le dice Daniel interpretando el sueño, los pies y los dedos, parte de barro del alfarero y parte de hierro, será un reino dividido. Daniel 2:41. Roma fue dividida desde adentro y eso lo llevó a la ruina. Y ya había dado en otra ocasión esta misma ilustración. Todos recordarán el caballo de Troya. Un caballo que fue de regalo a los de Troya, la ciudad fortificada de Troya. Y una vez estando adentro, el caballo estaba diseñado para tener soldados, los cuales salieron en la noche, mataron a los que estaban en vigilia, y así fue como tomaron la ciudad de Troya desde adentro. De hecho, también podemos ver que esa es una realidad de nuestros cuerpos. Médicamente, un virus es un enemigo interno que si no se ataca debidamente
puede producir la muerte. Entonces un enemigo interno puede ser fatal, desastroso, y a veces trae ruina y muerte. Pero si alguien se prepara para la ocasión, si sabes que el enemigo está dentro, entonces puedes hacer batalla contra él. Puedes prepararte incluso para tener batalla contra él. Y recordemos que todo verdadero cristiano tiene 3 enemigos. El principal es el príncipe de este mundo, príncipe de la potestad del aire, la serpiente antigua, Satanás. Es el enemigo principal. El segundo es el mundo, la cultura, la sociedad corrupta, la feria de vanidades de este mundo y todo lo que este mundo tiene que ofrecer. Este es nuestro segundo enemigo. Y el tercero es el más tremendo, nuestro propio pecado. Y es el más tremendo porque cuando llega la ley santa de Dios, se altera y se comporta como niño berrinchudo y provoca estragos serios en nosotros. Pero también cuando la influencia del mundo es permitida, también se pone rebelde y actúa en contra de nosotros, ese pecado interno. Y por último, es por nuestro pecado interno que caemos tan fácilmente cuando el enemigo nos ataca. Ese pecado interno, ese enemigo interno, nos deja ser influenciados por el mundo, pero también nos hace caer más fácil cuando el enemigo ataca. Es tremendo. Y ese enemigo interno, nuestro pecado remanente, nos mata cuando llega la ley. Usando los términos de Pablo, que son similares a los de Santiago, quien también habla de este enemigo interno, dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Santiago 1:14. Y es precisamente la idea fluida del pasaje. Recordemos que Pablo está anticipando a posibles objeciones contra el Evangelio de la gracia. Eso es como tienes que entender la lectura de todos Romanos. Romanos está exponiendo el Evangelio de la gracia y Pablo empieza a anticipar ciertos argumentos en ciertas ocasiones o bajo ciertas doctrinas. Y uno de los últimos argumentos es, como no estamos bajo la ley y la ley solo provoca pecado, entonces la ley es pecado. Y no es así. El problema, como observamos, no es la ley. Y Pablo usa su propia experiencia personal antes de Cristo para explicar cómo es que el pecado hace uso de la ley, cómo trabaja con la ley. Y por esa razón surge otra objeción, que la ley, que es buena, vino a matarnos. Y nuevamente Pablo niega esa objeción, diciendo que el problema no es la ley. Es el pecado interno que se muestra peor cuando la ley santa de Dios llega. Y ahora que somos regenerados, tenemos la ley de Dios. ¿Y cómo es entonces que reacciona ese pecado? Entonces todo el pasaje de Romanos 7 trata del asunto de cómo es que actúa la ley de Dios en nosotros, tanto antes de Cristo y después de Cristo, para mostrar que la ley es buena y es justa. Y vimos que esta interpretación es coherente con el contexto y que está de acuerdo con otros pasajes de las Escrituras. La ley no es el problema, ni antes de Cristo ni después de Cristo, sino que es el pecado que mora en nosotros, tanto antes de Cristo como después de Cristo. Y retomando la idea que dejamos la ocasión anterior, Pablo está hablando precisamente de ese enemigo interno que todos tenemos. En la ocasión anterior nos enfocamos en ver quién es esta persona de la cual Pablo está hablando y determinamos por el contexto y por el sentido de la carta que este no es un pensamiento desviado como muchos opinan, que es como a lo mejor una especie de superparéntesis y que regresa a considerar su vida pasada, o incluso que es una persona imaginaria o alegórica. Pablo está hablando de su condición en el presente como un creyente maduro. Estas declaraciones negativas de sí mismo es la forma en la que solo un cristiano puede hablar de sí mismo.
¿Realmente esta es la forma, si leemos otra vez el pasaje, en la que un incrédulo se pudiera describir a sí mismo? Si está espiritualmente muerto, ¿cómo es que está esta batalla contra él mismo? ¿Cómo va a desear incluso hacer lo bueno cuando espiritualmente está muerto y no puede desear lo bueno? Solo puede ser una batalla si parte de mí tiene el deseo de obedecer a Dios y parte de mí quiere desobedecer y más bien vivir en pecado. Entonces hay una lucha por el poder, hay una lucha de autoridad en mí. Es decir, que Pablo nos está describiendo la batalla interna que todo creyente tiene con su pecado remanente. Y no solo encaja con el texto y con el contexto y la idea que este pasaje tiene, sino que también podemos ver es una realidad en la vida de todo creyente. Es una realidad, y si tú eres arminiano, pero eres un verdadero creyente, tú sabes acerca de este conflicto interno. Todo verdadero creyente, independientemente de la doctrina, todo verdadero creyente entiende este conflicto interno y no sabe cómo ponerlo en palabras. Y bueno, Pablo nos puso en su propia experiencia personal como un cristiano maduro cómo es esta batalla del corazón. Y este pasaje es de gran ayuda para la vida cristiana. Es de gran ánimo, porque ¿cómo puedes pelear con un enemigo que no sabes ni siquiera si está involucrado en la batalla que supuestamente tienes? Pero si no tienes el conocimiento de que hay un enemigo, de que estás en una batalla pero no sabes quién es, no vas a poder enfrentarlo de la manera correcta. Y a veces incluso puedes hacerte la idea de que no hay tal enemigo. Pero saber de ese enemigo, conocerlo y lo que hace en nosotros, te ayuda a estar alerta. Pero también es de ayuda a los que están en esa batalla, ayuda a nuestra certeza de la esperanza de la gloria futura. Y es como encaja todo este pasaje de Romanos de 5 al 8. Es una misericordia para nosotros que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos haya dejado su propia experiencia en registro. Su propia batalla nos la describe en este pasaje, porque nos ayuda en medio de la lucha a ver y apreciar más esa seguridad de salvación que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, como mencioné en la ocasión anterior, y vamos a profundizar más en esto, este pasaje es la descripción interna de todo verdadero creyente. La Biblia nos muestra nuestro propio corazón. Y primeramente observamos que este pasaje nos describe la actitud del creyente hacia la ley de Dios. ¿Cómo es que un creyente vive o reacciona a la ley de Dios? Versículo 16. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, dice, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. A pesar de que la ley nos condena por ser faltos de obediencia a ella, el cristiano está de acuerdo con la ley y reconoce que es buena. Un impío no puede hacerlo. También podemos observar que sus afectos son por la ley de Dios. Versículo 22. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Es decir, en mi corazón que es regenerado se deleita en la ley de Dios y obedecer la ley de Dios. Se deleita en el carácter moral de Dios y de vivir de acuerdo a él. Porque alguien no regenerado, el hombre natural, nos va a decir más adelante, es enemistad contra la ley de Dios y no puede deleitarse en ella, ni quiere hacerlo, no quiere obedecerla. Y la diferencia está en que el cristiano ya no ve la ley como su enemiga. Ya no están bajo las demandas de la ley, sino que Cristo las cumplió. Él cumplió todas las demandas de la ley en nuestro lugar. La ley ya no nos condena. Y por lo tanto su relación con la ley ha cambiado. Ahora la ley es parte de la naturaleza del creyente. Al ser regenerados, la ley de Dios es escrita en nuestros corazones. Ese carácter moral de Dios está en nosotros, incompleto todavía, siendo formado, pero ahí está.
La ley de Dios es ahora la revelación del carácter moral de Dios a que un cristiano debe buscar conformarse y por lo tanto ahora él desea obedecer esa ley. Él desea ser más como Cristo. Ahora la ley de Dios nos ayuda también en nuestra santificación. Eso nos lleva a que también su voluntad, la voluntad del cristiano es por la ley. Versículo 19. Pues no hago el bien que deseo. Él tiene un deseo de hacer el bien, de vivir en justicia, en obediencia a la ley de Dios. Versículo 25. Así que yo mismo, por un lado, con la mente, sirvo a la ley de Dios. Ese deseo de querer obedecer y servir a la ley de Dios. Entonces vemos este deseo interno de obedecer la ley moral de Dios. Hay un deseo interno de ser conformado a la santidad de Dios. Este es un sincero esfuerzo de conformarse a la imagen de Dios. Ahora, no solo vemos por el lado de la ley, sino que también está esta experiencia que se describe, lo que vemos en otras, incluso en otras porciones de las Escrituras, y principalmente en cómo un cristiano se autopercibe y cómo otros creyentes se autopercibieron. Y de hecho, esta es una muy buena descripción, por ejemplo, de las bienaventuranzas. Las mismas disposiciones y sentimientos que Jesús pone delante de nosotros en las bienaventuranzas, las vemos de alguna manera en este pasaje. Observen las primeras 4 de Mateo 5. Si me pueden acompañar rápidamente. Si abren sus Biblias en Mateo capítulo 5, ahí vemos las bienaventuranzas. Y nos dice, el primero, bienaventurados los pobres en espíritu. Es decir, aquellos que se consideran a sí mismos como espiritualmente en bancarrota. Se sienten que no tienen nada, que no son nada, sino que dependen en todo de Cristo. Pobres en espíritu. Luego dice, bienaventurados los que lloran. O mejor traducido, bienaventurados los que se lamentan, los que están afligidos por sus pecados. Aquellos que sufren por sus pecados. Bienaventurados los humildes, los que no son orgullosos, los que no son arrogantes, sino que son conforme a Cristo, quien es manso y humilde. Aquellos que no tienen una justicia propia, sino que reconocen su justicia externa por las obras de Cristo. Bienaventurados los humildes. También bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces vemos esto, una descripción del hombre de Romanos 7. Es alguien que está batallando, reconociéndose a sí mismo como pobre en espíritu, afligido por hacer lo que no quiere hacer. El bien que desea no puede hacerlo, reconociéndose falto de justicia en obediencia y con humildad reconociendo que sin Cristo no puede hacer el bien que desea hacer. Y no nada más es real con todo creyente, sino que se vuelve más real y se vuelve más fuerte entre más maduro es el creyente. Algunos piensan que entre más santo eres, menos vas a ver el pecado en ti, que de alguna manera el pecado se va muriendo. Y mientras eso pasa, entonces tienes menos conflicto. Por eso algunos alucinan con la perfección cristiana. No hay tal cosa como una perfección cristiana, al menos no en esta vida. Curiosamente, ningún cristiano piadoso en la historia lo ha podido lograr. Y el mismo apóstol Pablo, antes de su muerte, dice, ni yo lo he logrado. Porque la realidad del asunto es que es totalmente opuesto a lo que vemos. Entre más maduro es un creyente, entre más santo es un creyente, más verá la falta de santidad que hay en él. Entre más creces en santidad, más te darás cuenta qué tan corto quedas de esa perfección. Entre más nos inclinemos a la santidad, más odiaremos nuestro pecado.
pero el pecado sigue ahí. Entre más luz de la gracia vemos en nuestro corazón, más vamos a poder apreciar el polvo que antes no veíamos. Entre más fuertes sean nuestros esfuerzos y más honestos nuestros deseos por perseguir la santidad, más nos daremos cuenta de la resistencia de ese pecado remanente. Porque ese pecado ahí se va a quedar. No hay ningún pasaje que nos diga que ese pecado va a desaparecer de nuestra vida. Ahí va a estar. Pablo no dice que hagamos morir la carne como si pudiéramos matar ese pecado. Lo que dice es que hagamos morir las obras de la carne. Y por eso es la queja al final. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo no puedo librarme de este cuerpo. Y de hecho, se fijan cómo uno dice, ¿cómo me puedo librar? No, él ve la solución fuera. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Nadie puede. Estamos en este cuerpo de muerte, hay pecado remanente, pero da la respuesta. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Porque Él sí puede librarme de este cuerpo de muerte. Y lo va a hacer. Y la esperanza es que lo va a hacer. Él va a terminar la obra que comenzó. Entonces podemos observar que la descripción que nos da aquí es la descripción de una vida cristiana normal. Y aún más en un cristiano maduro como Pablo. Pablo está describiendo su condición presente. Y de hecho también esto podemos observarlo en algunos ejemplos de hombres piadosos. Podemos tomar por ejemplo a Job, varón justo y piadoso delante de Dios. Y él dice, he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Este es Job, después de haber tenido muchos diálogos ya al final de Job. Pero cuando inicia es Dios quien le dice a Satanás, ¿ya viste a mi siervo Job? Varón justo. Es Dios quien está presentando a Job. Pero Job después dice, antes te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. O piensen también en Daniel. Cuando lees acerca de su vida, no vemos ninguna falta. De hecho, es un gran ejemplo para los jóvenes. Pero como varón piadoso, él habla de esta manera. Cuando está orando al Señor en intercesión, dice, hemos pecado. No dice, ellos han pecado. Dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿O qué tal si incluimos al gran profeta Isaías? El mayor de todos los profetas, quien vio más de Cristo que ningún otro. Cuando tuvo la visión, dijo, ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos. Y tenemos a Pablo. ¿Cómo Pablo se hubiera expresado en su vida cristiana? ¿Cómo cristiano esta lucha? ¿Cómo lo hubiera expresado? Bueno, aquí está. Romanos 7, precisamente lo que leemos. Y de hecho no es el único pasaje. Efesios 3, capítulo 3, versículo 8, él dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia. Él se consideraba el menor de todos los santos. ¿Por qué? Porque él sabía de estas batallas que él tenía. 1 Timoteo 1:5, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo fui el primero. ¿Eso dice? No. Entre los cuales yo soy el primero. Él como creyente se consideraba un gran pecador. Eso lo puedes encontrar también en la historia de la iglesia, con Robert Murray McCheyne, John Bunyan o el diario de David Brainerd. Jonathan Edwards estaba convencido del poder contaminante del pecado remanente. Él sabía que si quería glorificar a Dios, debía resistir el pecado en una ardua batalla con todas sus fuerzas durante toda su vida. George Marsden lo describe así. Su propio marco calvinista exigía que incluso los más grandes santos reconocieran su continua pecaminosidad. Y en sus memorias él escribió, Jonathan Edwards escribió,
A menudo tengo opiniones muy conmovedoras sobre mi propia pecaminosidad y vileza. Muy a menudo hasta tal punto que parecen un fuerte llanto. Tengo un sentimiento mucho mayor de mi propia maldad y de la maldad de mi corazón que desde mi conversión. Lo que está diciendo es que ahora tiene un mayor sentir de su pecaminosidad que cuando recién se convirtió. Su pecado no creció, tampoco disminuyó. Solo que ahora él tiene una realidad más amplia del enemigo interno. Y esto es lo que Pablo también nos está describiendo, una realidad de esa batalla, de ese conflicto que tenemos todos en nuestro corazón. Ahora, habiendo estado convencidos de que este es un creyente maduro incluso, ahora observemos en el texto esta batalla que todo creyente tiene con su pecado remanente. En este texto vemos que Pablo se describe a sí mismo como dos fuerzas en oposición. Una persona dividida que está luchando entre dos personalidades. Uno representa su nueva naturaleza, él mismo regenerado, y el otro no. Alguien comentó que un cristiano no solo es conocido por su paz y su gozo en Cristo, pero también por sus luchas y su estrés. No solo por sus deseos, pero también por su conflicto. Si observan en el pasaje, hay notablemente un conflicto. Se ve un conflicto entre dos poderes opuestos y ambos descritos, si lo vemos, por el yo. Por ejemplo, en el versículo 15, dice: por lo que yo hago, yo no lo entiendo, porque yo no practico lo que yo quiero hacer, sino lo que yo aborrezco, eso hago yo. Énfasis añadido en el yo. Pero está hablando de sí mismo. Versículo 17, así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Habla retóricamente como si el pecado fuera otra persona en él. Ahora, Pablo no se está excusando y no le está echando la culpa y librándose del mal a una fuerza externa que no entiende, no. Él reconoce que es el mismo. Ese pecado interno es suyo y obra por medio de nuestros miembros, como ya lo explicó en el capítulo pasado. Nosotros somos los que permitimos el pecado salir y evidenciarse. Es nuestro pecado, es nuestra responsabilidad. Aquí más bien está hablando en términos de estas dos voluntades para evidenciar ese conflicto con nuestro pecado interno. Lo importante es que ese pecado no es la descripción verdadera de él mismo. El pecado que aún está en él y que a veces sale, se evidencia, no es quien él es realmente. Él es ahora una nueva criatura en Cristo. Pero a veces no lo parece, por el pecado que se permite evidenciar. Por eso, hermanos, no debemos de ver el pecado de alguien y decir que no es creyente, solo porque cayó en un pecado serio. Tú no lo sabes, porque un cristiano puede pecar, aún uno maduro puede caer en pecado. La diferencia se evidencia en cuál es la actitud contra ese pecado. ¿Cómo es que está reaccionando a ese pecado? ¿Hay arrepentimiento en su vida? ¿Hay dolor por ese pecado en su vida? ¿Hay un llanto que se ve reflejado? ¿Miserable de mí? ¿Hago lo que no quiero hacer? Entonces hay evidencia de un arrepentimiento. Ahora, el texto nos da bastante información de esta lucha. Primero nos habla de los dos contrincantes y también nos da una idea de dónde es que se libra esta batalla. Vemos entonces que por un lado somos nosotros en Cristo, pero también vemos el enemigo contra el cual luchamos. Y es como cuando se introducen, los que han visto la lucha libre o el box, y dicen: en esta esquina tenemos al nuevo ser regenerado. Y lo introducen de una manera, ya, los aplausos, ¿no? Y viene el nuevo ser regenerado, viene con todo, viene listo para la lucha. Pero luego presentan al enemigo en la otra esquina. Y en esta otra esquina, el pecado remanente. Y en esas luchas, cuando ves el box o la lucha libre,
se describen a estos contrincantes, ¿no? Les empiezan a dar como su historia, quiénes son, a lo mejor cuál es su técnica favorita. Empiezan a presentarlos. ¿Cómo pudiéramos nosotros presentar a estos contrincantes? Bueno, vamos al texto. Primero nos dice que nuestro nuevo ser en Cristo, Pablo lo llama así, versículo 23, la ley de mi mente. Esta ley habla de la realidad de su ser interior, del ser regenerado por el Espíritu Santo. Es el hombre interior que ahora tiene la ley de Dios escrita en su corazón. Como hemos visto, este es alguien que tiene una nueva relación con la ley moral de Dios, que reconoce lo bueno de la ley, está de acuerdo con la ley, que con su mente sirve a la ley de Dios y que se deleita en la ley de Dios para obedecerla. Pero además es alguien que no entiende sus acciones. Está confundido por cómo obra, por cuáles son sus acciones. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco eso hago. Que alguien me explique. ¿Qué está pasando? Es alguien que sus acciones no concuerdan con su ser interior. Hay algo mal en él y lo sabe. Es alguien que reconoce que lo malo que hace realmente no lo deseaba su ser, pero que al mismo tiempo aborrece lo que hace. Versículo 18. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no, pues hago el bien que deseo. No hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Hay un rechazo por las obras pecaminosas que sí hace. Es alguien que reconoce la incoherencia de sus acciones. Es decir, que se arrepiente y que al mismo tiempo reconoce que el bien está en él. El querer hacer el bien está en él. Tiene el Espíritu Santo, tiene las fuerzas en Cristo y aún así practica el mal por el cual él no tiene ningún deseo. Pero también es alguien que clama con gran dolor por su pecado, por el mal que no desea, tanto que hay un llanto de desesperación. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuántas veces en nuestras batallas contra nuestros pecados no clamamos algo así? ¿Cómo nos arrepentimos de nuestro pecado y decimos precisamente eso? Miserable de mí. Ya basta de este cuerpo que tiene estos deseos pecaminosos. Pero que al mismo tiempo reconoce que su Salvador es Cristo Jesús, por el cual Él da gracias. Reconoce quién es su Salvador y da gracias. En última instancia, reconoce quién es el que lo librará de toda esta batalla. Quién es el que lo librará de este cuerpo de muerte. Es Cristo Jesús, nuestro Señor. Y es agradecido. Pero segundo, tenemos el pecado remanente, el otro contrincante. Y Pablo lo llama así en el versículo 23. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo. Hay otra ley. Hay una ley con la cual yo soy regenerado, yo busco a Cristo, tengo los deseos correctos, pero hay otra ley en mi cuerpo. Esta otra ley interior, en comparación con la ley de la mente, esta ley interior es la realidad que se opone a esta ley de la mente. Se opone. Habla de un principio interior de acción. En el versículo 24 lo llama la ley del pecado. Es una fuerza que le llama en sentido urgente a pecar. Lo llama, lo jala. Lo ha llamado en ocasiones los miembros, en otro lo llama la carne. Tiene varios nombres. Así es como se describe ese mismo conflicto en Gálatas 5:17. En Gálatas 5:17, observen cómo usa el mismo lenguaje. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y vemos esa batalla. El espíritu contra la carne contra el espíritu. Pues estos se oponen el uno al otro. Y esto está hablando de uno mismo. Es una batalla, está hablando de uno mismo. Estos se oponen el uno al otro de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Mismo lenguaje.
El bien que tú deseas no lo puedes hacer porque batallas, porque tienes una lucha interna. Y esa es la enseñanza de las Escrituras, que dentro de todo creyente hay remanentes de corrupción y pecado remanente con toda su iniquidad y con todas sus inclinaciones. Y aunque ya no puede reinar sobre nosotros, ya no tiene el gobierno que tenía sobre nosotros, como una fuerza verdadera y un principio opuesto de acción que va en contra de nuestros nuevos deseos, ya no es lo mismo. Ahora hemos sido liberados de ese poder, pero aún está ahí y aún trae conflicto. Ahora bien, también nos dice que lo que hace esta ley en nosotros, versículo 23, dice que hace guerra contra la ley de mi mente. Esa ley que dijimos, esa realidad de acción a la cual yo quiero hacer el bien, con la cual yo quiero obedecer a Dios, esta nueva ley hace guerra contra esa otra ley. Esta fuerza no está solo esperando el siguiente round, está activamente en el ring buscando pelear. Este contrincante se caracteriza por siempre hacer confundir a su oponente. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, sino que lo que aborrezco eso hago. ¿Cómo lo explicas? No lo puedes entender. Entonces eso es lo que hace el pecado, confundirnos y hacernos actuar de una manera que no debemos actuar. Se caracteriza también este contrincante por hacerle llaves a sus oponentes y dejarlo inútil. Versículo 17. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. ¿Y por qué el pecado que habita en mí lo hizo? Porque me dejó inútil, me engañó e hizo lo que quiso con los miembros de mi cuerpo. Este contrincante también se caracteriza por siempre llevarle la contra a su oponente. Versículo 18. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. E incluso también le encanta humillar a su oponente. Ese pecado remanente le encanta poner su pie sobre nosotros. Versículo 23. Me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. No solamente te deja inútil a veces, también te deja en el suelo y te pisa y se pone sobre ti y hace lo que quiere. Le encanta humillar a su oponente. Es un enemigo vicioso que le gusta el pleito y es nuestro enemigo. Está en batalla contra nosotros. Este enemigo hace guerra contra la ley de mi mente. Ahora con ese nuevo ser que soy, que desea buscar la gloria de Dios, que desea obedecer a Dios, tiene que pelear contra este enemigo que solo está haciendo guerra. Le gusta jugar a mi mente y le gusta retarme. Ese es el enemigo interno. Es un enemigo feroz, es un enemigo bastante molesto. Y finalmente podemos ver dónde se libra esta batalla. ¿Cuál es el ring de esta batalla? ¿Dónde se libra este conflicto? Es en nuestro corazón. Es una batalla contra nosotros mismos. Y lo dice el texto, no explícitamente. Pero observen cómo se expresa Pablo, versículo 17. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé, versículo 18, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, porque el querer está presente en mí, versículo 19, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero o que no deseo. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo, mi ser, yo, hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. En mí, yo, mis deseos, soy yo. No es una persona aparte dentro de mí el que provoca ese pecado, soy yo. En un sentido, ahora justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, pero en otro sentido, jamás experimentaremos paz perfecta en esta vida. Siempre estaremos en una batalla espiritual. Y la más intensa de esas batallas es contra nosotros mismos.
o más bien el pecado que aún habita en nuestra carne. Porque una vez que alguien nace del Espíritu, una vez unidos a Cristo, en esta nueva vida te vuelves consciente, te despiertas a la realidad de esta constante batalla contra tu carne y de sus tendencias e inclinaciones pecaminosas. Y como observábamos anteriormente, entre más crecemos espiritualmente, más sentimos la presión de esta batalla, más nos damos cuenta de la realidad de esa batalla y más podemos ver el poder de este enemigo. Y el lugar de la batalla es importante. Es importante porque del corazón emanan nuestros pecados. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Mateo 15:19. Si el pecado nos gana, nos toma como prisioneros, toma prisioneros a nuestros miembros para que sirvan al pecado. Por eso Pablo nos advirtió anteriormente de no dejar que reine el pecado en nuestros cuerpos mortales, porque al dejarlo ganar, nuestros miembros sirven a la iniquidad. Cuando el pecado nos vence y nos derrota, nuestros miembros, nuestros cuerpos sirven al pecado y a la iniquidad. Y por eso más adelante también nos advierte que debemos hacer morir las obras de la carne. ¿Cómo hacemos morir las obras de la carne? Venciendo el pecado en nuestro corazón. Y eso da sentido al versículo 21. Y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. No quiere decir que sigo siendo esclavo del pecado, pero al perder la batalla lo dejo a él tener poder. Entonces estoy como vendido al pecado, como prisionero. Me pisotea. ¿Y qué pasa cuando pasa eso? ¿Qué haces? Te tienes que volver a levantar y a continuar la batalla. No puedes permanecer en un estado de esclavitud al pecado. Por eso es importante entender que la batalla principal contra el pecado está en nuestro corazón y debemos dejar que la pelea se mantenga ahí, en el corazón. Ahí va a estar la pelea, pero tienes que dejar que se quede ahí, no permitirle que gane. Debemos dejar que la pelea se mantenga ahí y ganar lo más que sea posible. Ir de victoria en victoria. Pero si perdemos la batalla, esa es la manera en la que el pecado nos toma prisioneros y nos obliga a hacer lo que no queremos hacer por medio de nuestros cuerpos. Hago lo que no quiero porque me dejo derrotar por el pecado. Y eso es lo que da lugar al pecado y a las actitudes pecaminosas. Dice, con diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Proverbios 4:23. Guarda tu corazón. Ahí es donde se libran las batallas. Y si las dejas ahí, si mantienes las batallas ahí, el pecado no brotará. El pecado no te tomará como prisionero y podrás hacer lo bien que quieres hacer, lo podrás hacer. Obedecer al Señor lo podrás hacer. Pero cuando el pecado te derrota, es cuando haces lo que no quieres hacer. Ahí es donde está la batalla. Para terminar, quiero que veamos esto de una forma práctica. Entonces tenemos a estos dos contendientes en el ring de nuestro corazón. Nuestro ser regenerado contra el pecado remanente que aún está en nosotros. Y es como, voy a poner un ejemplo, un videojuego de hace mucho tiempo, algunos lo llegaron a ver, se llamaba Punch Out, y estaba este pequeño boxeador, se llamaba Mac, pequeño boxeador ahí, y ese somos nosotros. Y en el enemigo final, el malo final, era Mike Tyson. Ese monstruo con esos puñotes. Ese es el pecado. ¿Cómo va a ganar esa miniaturita? Musculizado, bien blanco. ¿Cómo va a ganar contra Mike Tyson? ¿Cómo va a ganar contra ese gigante? De la misma manera en la que un muchachito llamado David derrotó a un gigante Goliat, con la ayuda del Señor.
con el poder de su gracia. No importa qué tan grande veas a ese monstruo dentro de ti, en Cristo tienes las fuerzas para derrotarlo. Y en Cristo tienes las fuerzas cuando te derrota para levantarte y darle otro golpe. El problema es que nos creemos autosuficientes para lidiar en nuestras propias fuerzas. Nosotros queremos tratar de dominar al monstruo solos. Nos hacemos independientes. Y sí, el cristiano todavía peca. Aún los hombres más santos pecan. No de la misma manera que antes, pero aún pecan. Y eso es el testimonio de toda la Escritura. Primera de Juan lo deja muy claro. No es alguien el que comete pecado que se está refiriendo. Dice, todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Entonces, si hay un pecado, ya no es de Cristo. No es lo que está diciendo. Y no dice que es el que peca nada más, sino es el que practica el pecado como un estilo de vida, que bebe el pecado como agua de iniquidad. Eso es lo que se está refiriendo. Y cuando empiezas a tener ese pensamiento de autosuficiencia, de autodependencia, ese pensamiento te lleva a la ruina, te lleva a pecado y a más pecado, hasta destruir tu matrimonio, tu familia, tu vida. Todo creyente maduro va a estar en algún punto en pecado, pero tienes que pelear más y más en tu corazón y no dejar que ese pecado sea un estilo de vida, porque el mismo apóstol Juan se incluyó cuando dijo antes de eso: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si la verdad está en ti, tú tienes pecado y estás en esta batalla también. El mismo apóstol amado, aquel que se recostó sobre Jesús, dijo: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Aunque el creyente debe crecer de victoria en victoria, habrá batallas perdidas, pero jamás podrás perder la guerra. Por más herido que quedes de las batallas, jamás podrás perder la guerra. Jamás perderás en última instancia, porque en Cristo somos más que vencedores. Y esa es la idea a la cual se está dirigiendo en Romanos 8. ¿Ven cómo fluye toda la idea desde Romanos 5? Es a lo que va, aún a pesar de perder batallas, aún a pesar, tú tienes una garantía de salvación eterna. Pero esa es la vida del cristiano, una vida de luchas, una vida de batallas. En un momento de su vida está escuchando a lo mejor un sermón como este, está poniendo atención a la palabra de Dios, está alabando a Dios con entendimiento, con su corazón lleno de fe, fortaleciéndose en el Señor, obedeciendo. Y en otro momento, a lo mejor ahorita en el carro o regresando a casa, hablas áspero a tu esposa. Y te sientes mal. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué dije eso? En otro momento estás quejándote de las situaciones. En otro momento a lo mejor estás lleno de ansiedades o afanado por el mundo. Pero se entristece en su corazón cuando ve su pecado, su falta de fe. Se siente mal actuar conforme a ese pecado, esas dudas, y se arrepiente y sigue su camino y vuelve a caer. Vuelve a pecar. La batalla continúa, día tras día, hora tras hora. Ahora, una pregunta que surge es: ¿por qué Dios nos dejó en ese estado? ¿Por qué Dios nos dejó con este conflicto? Él puede perfeccionarnos en un instante, igual lo hará de todas formas en el momento de nuestra muerte. ¿Qué propósito tiene Dios al dejarnos en esta batalla? Bueno, las Escrituras no nos dicen la razón. Esa es la voluntad de Dios, así es y punto.
pero creo que podemos sacar unos puntos rápidos acerca del por qué. En primer lugar, es para mantenernos humildes y dependientes del Señor. Lo dejó como un constante recordatorio de qué tan dependientes somos de Dios y que seas consciente de tu necesidad de Cristo en todo momento de tu vida. Necesito a Cristo, dependo de Cristo desde que nací espiritualmente hasta el día de mi muerte, y aún después de eso necesito de Cristo. En segundo lugar, esta batalla que tenemos debería hacernos más pacientes y compasivos con nuestros hermanos y hermanas. Eso debe de fomentar un espíritu de unidad. No podemos esperar menos fallar de nuestros hermanos de lo que fallamos nosotros. Eso es humildad. Reconocer que nosotros somos pecadores, nuestros hermanos también son pecadores. Nos hace crecer en humildad. En tercer lugar, esta batalla debería hacer el cielo aún más precioso para nosotros. El lugar de eterno descanso en Cristo Jesús, donde ya no habrá más batalla. Todos los enemigos serán derrotados. Satanás, el mundo y nuestro pecado remanente. Todos los enemigos derrotados. ¿Cuánto no más anhelar estar en la presencia de Dios? En cuarto lugar, esta batalla es un campo de enseñanza y de crecimiento. Es la manera en la que Dios prepara a su pueblo y lo hace madurar, preparándonos para el lugar de gloria que tenemos seguro de la vida eterna en Cristo Jesús. Y hermano, que el conocer la realidad de tu condición espiritual y de tu batalla, de tu lucha contra el pecado, te anime a pelear aún más la dura y ardua batalla contra el enemigo interno. Que Cristo te guíe en sabiduría para ganar las batallas. Puedes mirar a Cristo y puedes orar a Él para pedir ayuda oportuna. Y en medio de la batalla, recuerda esta preciosa verdad de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. ¿Crees que no puedes ganar? Sí puedes ganar. ¿Es difícil a veces? Sí. No puedes ganar porque en Cristo tenemos las fuerzas. En Él tienes las fuerzas para vencer todo. En última instancia, Él ya derrotó el pecado. Amén. Tanto así que le quitó el dominio que tenía sobre ti. Ya no eres esclavo del pecado porque Cristo venció el pecado. Ahora, tu cantar debe de ser como el de Pablo. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Que tu oración sea como la de Pablo. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. En Cristo hay perdón. En Cristo hay salvación. Amén. Y no te dejes vencer por el pecado. Te golpeó una vez, te tumbó 2 veces. Levántate y continúa la batalla. No te dejes vencer. Mantente firme y adelante, que el Señor nos ve. Amén. Y en realidad el día llegará cuando seamos librados por fin de este cuerpo de muerte. Gloria a Dios por esa realidad. Amén. Padre Dios eterno y bendito, gloria a ti por la preciosa certeza, la preciosa garantía que tenemos de salvación en Cristo Jesús. Porque solo en Cristo somos librados de esta batalla que a veces nos desanima, nos harta. Miserable de mí, ahí están mis pensamientos pecaminosos, ahí están enfadando. No quiero tener esos pensamientos, no quiero obrar en pecado, no quiero decir las cosas que no debo de decir, pero ahí salen. Señor, perdónanos por nuestro pecado, el cual aún no podemos controlar del todo. Pero danos las fuerzas para seguir de victoria en victoria. Danos las fuerzas para derrotar el pecado más constantemente. La lucha no se va a acabar, lo sabemos. Pero también sabemos que
tú nos has dado todas las herramientas, los medios de gracia. Tenemos las fuerzas en Cristo para poder vencer el pecado. Ayuda a tu pueblo a vencer el pecado. Aquellos que no están por cuestiones de pecado, ayúdales. Ayuda también a aquellos que no te conocen, que puedan ver que en Cristo hay un perdón real. Abre los corazones, trabaja en ellos para que ellos también puedan ver la realidad de esta batalla y puedan glorificarte a ti y a tu Hijo Jesucristo, al cual tú has enviado por nosotros. Trabaja en tu pueblo, trabaja en mí, en nuestros corazones y moldéanos más a tu imagen. A ti sea toda gloria y toda honra, toda alabanza por siempre y para siempre. Amén.